raptada a la cercanía de Jesús. Y me presenté en el altar junto a Jesús. Y mi espíritu fue llenado de una felicidad tan grande que no puedo ni comprender ni describir. Un abismo de serenidad y de descanso inundó mi alma. Jesús se inclinó hacia mí y me dijo amablemente: ¿qué deseas, hija mía? Y contesté: deseo la gloria y el culto de tu misericordia. El culto yo lo recibo con la institución y la celebración de esta fiesta. ¿Qué deseas más? Y miré a esta gran muchedumbre que veneraba la divina misericordia y dije al Señor: bendice a todos los que están reunidos para rendirte honor a tu misericordia infinita. Jesús trazó con la mano la señal de la cruz, la bendición, y se reflejó en las almas con un relámpago de luz. Mi espíritu se sumergió en su amor, sentí como si me disolviera en Dios y desapareciera en Él. Cuando volví en mí, una profunda paz inundaba mi alma y le fue concedido a mi mente comprender de manera milagrosa muchas cosas que antes habían sido incomprensibles para mí. El primer domingo después de la Pascua, en la fiesta de la misericordia del Señor, clausura del jubileo de la redención, cuando fuimos a esta solemnidad, el corazón me latía de alegría por estar unidas estas dos solemnidades tan estrechamente. Pedía a Dios la misericordia para las almas pecadoras. Cuando terminó el oficio y el sacerdote tomó el Santísimo para impartir la bendición, súbitamente vi al Señor Jesús con el mismo aspecto que tiene en esta imagen. El Señor impartió la bendición y los rayos se extendieron sobre todos. Vi una claridad inaccesible en forma de una habitación de cristal tejida de ondas de luz impenetrable a cualquier criatura o espíritu. Para entrar en la claridad había 3 puertas, y en ese instante Jesús, con el mismo aspecto que tiene en la imagen, entró en aquel resplandor a través de la segunda puerta hasta el interior de la unidad. Es la unidad trinitaria que es inconcebible, infinita. Oí la voz: esta fiesta ha salido de las entrañas de mi misericordia y está confirmada en el abismo de mis gracias. Toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia la obtendrá. Me alegré enormemente de la bondad y de la grandeza de Dios. Hoy, Señor, te pido, aquí, en esta celebración, que nos concedas a todos nosotros vernos acogidos por tu misericordia, porque nos preparamos para ello. Preparamos esta tarde con compromiso. Hemos querido participar de la penitencia. Estamos dispuestos para alimentarnos de tu presencia. Queremos ser portadores de tu misericordia porque nos comprometemos a actuar conforme tú nos enseñas. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y alabado. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y está mi emoción, amor mío, que tiemblo por
y te refugias en mí, y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Oh Jesús, te entregaste con nosotros a tan asombrosa pasión. Nos es dada por Jesús como una poderosa herramienta para aplacar la ira divina y obtener gracias de Él. En su diario Santa Faustina nos relata cómo nuestro Señor invita al rezo incesante de la coronilla, y muy en particular en los momentos cercanos a la muerte. Delante de Él vamos a hacer la coronilla de la Divina Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado
Oh incomprensible e infinita misericordia divina, ¿quién podrá adorarte como te mereces? Eres la dulce esperanza del pecador. Unidos aquí en esta tarde, pedimos que derrames sobre nosotros tu bendición en esta hora de la misericordia. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de vosotros y sobre vuestros hogares. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Estaban los discípulos en casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver a Jesús. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, dijo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros tenemos en este momento y en esta tarde esta gran oportunidad que se nos da para que a la luz de la Pascua celebremos este domingo de la Divina Misericordia en medio de la alegría de este acontecimiento de salvación, pues Dios nos concede por el ministerio de su vicario en la tierra, en ese momento el beato Juan Pablo II, de feliz memoria para todos nosotros, nos concede el tener este domingo dentro de este contexto en que contemplamos las maravillas que Cristo ha hecho con su resurrección al vencer para siempre el pecado
el mal, la muerte y renovar todas las cosas y concedernos el poder llegar a ser hijos de Dios, partícipes de su vida plena y eterna, que consiste precisamente en amar. Por eso, unidos a María Santísima, al Beato Juan Pablo II y a toda la Iglesia, proclamamos en este día de la misericordia: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Sin embargo, mis queridos hermanos, quizá sintamos nosotros temor en un momento dado frente a un mundo hostil como el que nos tocó a nosotros vivir, que es un mundo que podemos de cierta manera llegar a decir también lo tuvieron los discípulos, quienes, pensando que amar es peligroso, decidieron encerrarse, como el Evangelio lo narra. Lo mismo puede sucedernos en esta época en la que parece que quien busca construir una familia, una sociedad basándose en la verdad, en la honestidad, en todos los principios y valores que emanan del Evangelio, procurando ser fiel, honrado, comprensivo, justo, servicial, solidario, se arriesga a ser rechazado, a que se le llegue en determinado momento a destrozar hasta el corazón, con cierto tipo de actitudes, con cierto tipo de rechazos. Pero ahí es donde surge la pregunta: ¿qué sentido tiene una vida encerrada, en cárcel del miedo? Porque esa es la cárcel que nosotros nos podemos estar construyendo en determinado momento, cuando, teniendo la oportunidad de vivir a la luz de esta gracia que procede del amor y la voluntad de Dios, nos encerramos en la cárcel del miedo, cuando no nos comprometemos claramente en ser portadores de este mensaje de salvación, ser portadores de este mensaje de misericordia que el Señor nos entrega a la luz de este acontecimiento pascual. Por eso Dios, cuya misericordia es eterna, ha enviado, mis queridos hermanos, a su Hijo resucitado, quien nos comunica su paz al mostrarnos las heridas de los clavos, señal de su amor por nosotros, y que prueban que el amor triunfa por encima del mal, por encima del pecado, por encima de la muerte. Y así, curando el corazón de los que dudaran en un momento dado, como escribe San Agustín, nos enseña cómo alcanzar la victoria eterna. Como el Padre me envió, dice el Señor en el Evangelio, así los envío yo a ustedes en esta tarde, porque nos envía a amar como Él. Y para que pudiéramos hacerlo, nos entrega el Espíritu Santo, que es precisamente el amor. Y aunque quizá como Tomás podamos, mis queridos hermanos, o pidamos una experiencia privada para decidirnos a creer, Jesús no nos rechaza, no lo hace, como no rechazó a Tomás, sino que nos invita a encontrarlo en su iglesia, presente en la Eucaristía dominical como los primeros cristianos. Ahí, descubriéndole misericordioso, podremos estrechar su mano salvadora mediante nuestra confianza, como lo ha pedido a través de Santa Faustina Kowalska, cuando dice claramente en su diario: el alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo mismo tengo cuidado de ella. Por eso, cuando nosotros comulgamos con Él, estamos acogiendo esa misericordia y estamos acogiéndolo a Él, quien se compromete a la luz de esta afirmación a cuidar de cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros siempre enfatizamos en que de ahí que no es comprensible el que un católico no se alimente de la Eucaristía. Porque un católico que no se alimenta de Cristo en la Eucaristía
no está permitiendo que Él cumpla con ese compromiso de cuidarlo interiormente con su misericordia. Juan Pablo II lo creyó. Y por eso cuando quedó solo, al perder a su familia y padeció el horror de la guerra, optó por no desesperar, sino confiar en Dios. Dijo sí cuando recibió la llamada al sacerdocio y al episcopado, y cuando el 16 de octubre del 78, en cónclave, los cardenales lo eligen y pidieron su consentimiento para ser sumo pontífice, y recurrió a la misericordia divina para que a la pregunta ¿aceptas?, pudiera responder con confianza: acepto. Esto mismo lo decía el Papa en orden a una entrevista que le hacían a él para hablar sobre las motivaciones que le estaban llevando a hacer que la Iglesia tuviera este día de la misericordia, porque él fue el primero en recurrir a la misericordia de Dios para poder aceptar todos estos encargos, entendiendo que era el Señor el que le cuidaba en su gran misericordia, y por eso él simplemente se sentía instrumento de esa presencia de Él en su corazón, en su vida, en su sacerdocio. Así, confiando en Dios, se hizo heraldo de la misericordia divina, porque los casi 27 años de su pontificado, mediante todas sus encíclicas, que fueron alrededor de 14, y muchos documentos, y a través de las celebraciones, de su intensa vida de oración, de todos los viajes pastorales que superaron los 100 viajes pastorales, de sus esfuerzos por lograr la unidad de la Iglesia y promover la cooperación entre las diferentes religiones, de su defensa y caridad hacia los más necesitados, y de su amplia labor en favor de la vida, la verdad, la justicia, la libertad, los derechos humanos y la paz. Ahí está reflejado el compromiso por la misericordia. Para que nosotros nos demos cuenta que un compromiso por la misericordia no es un compromiso pasivo, porque no se trata simplemente de decir que me comprometo con la misericordia dándome golpes de pecho, porque no tiene sentido. Cuando uno se compromete por la misericordia, se compromete precisamente es en ser portador de todo aquello que el Señor, a través de su palabra, nos está pidiendo, se convierte en un estilo de vida para que nosotros, donde estemos, seamos testimonio, seamos sus testigos, y nuestra vida se convierta en ese evangelio abierto que puedan leer los que estén a nuestro alrededor, entendiendo a través de nuestra conducta y nuestras opciones claras que ahí está presente el amor y la misericordia de Dios. Por eso su confianza en Dios no disminuyó a pesar de haber sufrido un largo e ininterrumpido martirio, como comenta precisamente alguien cercano precisamente a él, porque el dolor cuando era niño, pierde muy pronto a sus padres, a su hermano, perdió a muchos amigos durante la guerra, sufrió bastante, y por eso, por todo esto, mis queridos hermanos, después como Papa, el atentado soportaba con gran serenidad, paciencia, ese dolor, y mientras intentaba finalmente seguir cumpliendo su misión, no hacía más que pensar en determinado momento en esos males físicos, y así ha sido incluso cuando ya en la enfermedad él mismo es capaz de manifestar que todo lo soporta en orden a la misericordia de Dios, a la cual se ha acogido siempre. Y por eso, cuando nosotros repasamos todo este diario de Santa Faustina, cuando vivimos esta experiencia desde la palabra de Dios en este segundo domingo de la Pascua, cuando escuchamos hablar a nuestra Iglesia a través precisamente del Papa, de Benedicto XVI, ahora de Francisco, nosotros tenemos la oportunidad de leer en todo esto que efectivamente, como Sor Faustina, como el Papa, apóstol de la misericordia divina, como todos estos hermanos nuestros, quienes nos dan ejemplo de una apertura interior a la voluntad de Dios, nosotros tenemos la oportunidad también, mis queridos hermanos, de mirar la misericordia divina
desde otra óptica que sea totalmente distinta a aquella óptica del católico pasivo, del católico que simplemente cumple por cumplir, o del católico que se queda expectante a que llegue el otro año la fiesta de la misericordia para volver, y mientras que pasa ese tiempo su vida transcurre igual. Ahí no está el compromiso. Por eso, mis queridos hermanos, en esta tarde nosotros le damos gracias a Dios. Le damos gracias precisamente por el Papa Juan Pablo II. Le damos gracias por Santa Faustina Kowalska. Le damos gracias porque ahora desde la casa del Padre se nos bendice a nosotros en esta tarde, porque hemos acogido la invitación precisamente a meditar en torno a la misericordia de Dios. Y al Señor resucitado le pedimos en esta tarde que nos dé a cada uno de nosotros la fuerza para no tener miedo, como tantas veces nos pidió precisamente, nos ha pedido la Iglesia, para que leamos desde la palabra de Dios que el creyente y el bautizado no puede permitir que el miedo llegue a estancar la gracia y el compromiso de ser portadores de la buena nueva de salvación, para que como Él, unidos a Cristo, transformemos este mundo de la familia, este mundo inmediato nuestro, este mundo que nosotros tenemos y en el que caminamos cotidianamente, venciendo el mal con el poder fascinante del amor, y podamos alcanzar la dicha eterna del cielo. Por eso, mis queridos hermanos, que la Santísima Virgen María, a quien el Papa Juan Pablo II le dedicó este lema, todo tuyo, interceda por todos nosotros, para que podamos hacerlo así, exclamando con todo nuestro ser: Señor mío y Dios mío, Jesús, en ti confío. Hagamos nuestra profesión de fe.